Quiero entonces en este momento no perder más tiempo y presentarles a un pastor que es conocido por muchos de ustedes y por muchos de los que estamos acá. Ha sido director asociado del Instituto Teológico de Miel desde hace 2 años. Es una persona bastante controvertida en su estilo de escritura, pero que cuando usted lee lo que escribe dice, bueno, espantaba más el título que lo que escribe, porque una vez que uno lee lo que escribe es un mensaje conciliador. Así que quiero presentarles a ustedes al pastor Jacinto Flores Jr., teólogo, tiene una maestría en divinidades, escritor de múltiples artículos teológicos, bastante apologético, y lo hemos invitado para que él sea parte del desarrollo. Ya vimos la introducción, ahora vamos a la parte del desarrollo de el diplomado de evangelismo. Pastor Jacinto Flores, bienvenido. No me les tire tantas piedras porque estos hermanos responden. Así que, pastor, el tiempo es para usted. Amén, amén. Hermanos, les amo en el Señor. No hay misioneros tan influyentes como los adventistas del séptimo día. Si queremos, mis hermanos, si queremos aprender de la iglesia primitiva, hay un libro clave en la Biblia y es el libro de Hechos. También en los libros de Elena White hay un libro clave que yo considero es el libro texto para este diplomado, Los Hechos de los Apóstoles. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen ese libro, cuántos lo han leído, pero les voy a pedir que hagan un esfuerzo para que durante el tiempo de este diplomado usted pueda haber leído todo ese maravilloso libro, Los Hechos de los Apóstoles, por Elena White. Bueno, vamos ahora sí al PowerPoint, pastor, por favor. Con esto en mente, mis hermanos, quiero compartir un texto para esta primera clase del libro de Hechos y quiero que le pongan mucha atención a este versículo, Hechos 6:2. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Hermanos, en este versículo resalta algo muy importante de la iglesia primitiva. Si ustedes lo analizan bien, van a ver que aquí hay trabajo que hacer, que los discípulos deciden, bueno, ya no lo vamos a hacer nosotros, que alguien más lo haga. Vamos a la siguiente filmina, pastor. Y miren lo que Elena White resalta sobre ese versículo. En los Hechos de los Apóstoles, página 73. Dijeron los apóstoles que había llegado el tiempo. Hermanos, ha llegado el tiempo de hacer evangelismo en nuestras iglesias como nunca antes. Dijeron los apóstoles que había llegado el tiempo en que los jefes espirituales debían ser relevados de la tarea de socorrer directamente a los pobres y de cargas semejantes, pues debían quedar libres, y noten que eso lo subrayé, debían quedar libres los jefes espirituales. Mis hermanos, hoy la iglesia adventista tiene sus jefes espirituales. Yo en tu mente quiero que en estos momentos tú estés pensando quiénes son tus jefes espirituales. A lo mejor tú eres un jefe espiritual que estás tomando este diplomado. Bueno, este pasaje está hablando a los jefes espirituales también de nuestros tiempos. Y dice la sierva de Dios, basado en el versículo de Hechos que acabamos de leer, que había llegado el tiempo de que ellos debían de ser relevados de cierto trabajo en la iglesia. Y dice también, vamos a quitar esos cuadritos, ¿verdad? Para que se pueda ver bien la cita. Dice que debían quedar libres para proseguir con la obra de predicar el evangelio. Mis hermanos,
La gran obra que tenemos hoy de nosotros, tenemos los adventistas, es predicar el evangelio. Y para eso los jefes espirituales hoy también, así como la iglesia primitiva, los jefes espirituales de hoy deben quedar libres para que ellos, esos pastores, ministros, misioneros que tenemos hoy en la iglesia adventista, que fueron a estudiar 4 años estudiando, después maestría. Estas personas, mis hermanos, han sentido el llamado de Dios a predicar el evangelio. Son nuestros pastores, son nuestros misioneros. Y la sierva de Dios aquí recalca algo de la iglesia primitiva, era que ellos dejaban que los jefes espirituales quedaran libres para que ellos prediquen el evangelio en todo el mundo. Siguiente filmina, por favor. Y miren aquí, una vez más, los Hechos de los Apóstoles, página 9. La iglesia, ese es tú y yo, mi hermano. Y el hermano que está sentado ahí en la banca en tu iglesia también. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Y en este diplomado, con la ayuda de Dios, y oren por nosotros, mis hermanos, los instructores, porque somos humanos. Necesitamos sabiduría de Dios para qué podemos hacer hoy para que nosotros, la iglesia adventista, terminemos la obra, cumplamos con nuestra misión de anunciar el evangelio al mundo. Siguiente, pastor. Mis hermanos, aquí esto que voy a decir lo digo con todo respeto, pero a veces si analizamos a nuestros jefes espirituales hoy, a veces como que no los dejamos libres. Ellos andan haciendo cosas en la iglesia, en nuestras iglesias, andan haciendo cosas en nuestra iglesia que un anciano o un diácono también puede hacer. Entonces vamos a tener que hacer algunas reformas, mis hermanos, para que seamos nosotros como la iglesia primitiva. Vamos a tener que dejar libres a nuestros jefes espirituales para que ellos se concentren en lo más importante, que es predicar el evangelio en esos lugares donde no se ha predicado nuestro mensaje. Miren, por ejemplo, la visitación a los hermanos. Eso lo puede hacer un anciano, un diácono. Claro que sí, mis hermanos. Aquí yo lo vivo en mi iglesia. Veo a mi anciano visitando. Hace poco hubo una pérdida en mi hogar. Un ser amado murió. Y aquí estaba el anciano, vino a vernos. La visitación a los hermanos la puede hacer un anciano, un diácono. Eso del alimento espiritual, vamos a alimentar la Grey, pues es algo personal, mis hermanos. Y claro, un mensajito que alimente también lo puede dar el anciano o un diácono. Cuidar el púlpito de herejías, eso también lo pueden hacer los ancianos, los diáconos consagrados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las juntas también las puede dirigir un anciano, un diácono. La Santa Cena también, según el manual de iglesia, también la puede ser un anciano. Y muchas otras cosas, mis hermanos, tenemos que dejar libres a nuestros jefes espirituales. Claro, con todo respeto digo lo siguiente, en la iglesia católica, sin cura no hay misa, pero nosotros no somos católicos, mis hermanos. Nosotros tenemos Santa Cena y esa Santa Cena la puede dar un anciano. Dejemos libre a nuestro jefe espiritual. Hay una gran obra que hacer a nuestro alrededor y ellos, nuestros pastores, nuestros misioneros, son los que están mejor capacitados para abrir nuevo campo, plantar iglesias donde todavía no hay una iglesia adventista del séptimo día. Siguiente. Miren, mis hermanos, esto también lo digo con mucho respeto, pero el manual de la iglesia adventista, hago aquí una pregunta, ¿no? Esto es para todos. ¿Será que el manual de la iglesia promueve mayormente un pastorado de escritorio y administración? Tenemos que analizar el manual de nuestra iglesia para ver si es como dice el libro de Hechos, como era la iglesia primitiva, que dejaba libres a sus jefes espirituales para que predicaran el evangelio. Es una pregunta para meditar, hermanos. Y si analizamos el manual de iglesia, posiblemente vamos a encontrar que ahí se le dan a los pastores nuestros hoy mucho trabajo,
mucho trabajo, muchas cosas que hacer que el anciano o el diácono puede hacer, y por lo tanto no nos estamos pareciendo a la iglesia primitiva, y posiblemente por eso no avanzamos como debiéramos, mis hermanos. Recuerden que nosotros no somos una mecedora. La mecedora se mueve para aquí, para allá. Una mecedora, hay movimiento, pero no avanza. Nosotros no somos una mecedora. Un pastor, mis hermanos, un jefe espiritual, se puede mover, se mira como que anda haciendo mucho trabajo, pero a la vista de Dios, ese jefe espiritual está atado. No lo hemos dejado libre para que vaya a predicar el evangelio allá donde realmente se necesita. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y siempre comparar todo con la Biblia, con los principios bíblicos. Y la Biblia a mí me dice, a nosotros nos dice en el libro de Hechos, que la iglesia primitiva le daba prioridad al ministerio de la palabra, a la predicación del evangelio. Y para eso los jefes espirituales nuestros hoy deben ser dejados libres para que ellos hagan la obra allá afuera y nosotros hacemos la obra acá adentro en la iglesia. Siguiente, por favor. Alguno va a decir, bueno, pero yo no me importa lo que el capellán Flores diga. Yo quiero a mi ministro aquí con nosotros. Yo quiero que el pastor nuestro dirija las juntas. Yo quiero que él esté aquí predicando todos los sábados. Yo quiero que él nos ayude con el club y muchas otras cosas. Bueno, si quieres creer así y la junta directiva y la iglesia vota que sí, que queremos al pastor aquí, no lo vamos a dejar libre, lo queremos aquí como si fuera un cura católico, pues lo podemos hacer, hermanos. Pero miren lo que va a pasar. La sierva de Dios ya nos advirtió lo que pasa cuando nosotros no somos como a la iglesia primitiva, que le daba prioridad a la predicación del evangelio en todo el mundo. Dice que los ministros que están revoloteando sobre las iglesias, así le llama la sierva de Dios a un pastor adventista que no hace como la iglesia primitiva. Es un ministro que revolotea sobre las iglesias, predicando a los que conocen la verdad. Es mejor que vayan a lugares todavía en tinieblas. A menos que hagan esto, ellos mismos y sus congregaciones se empequeñecerán. Ahora ven la importancia de esta primera clase, mis hermanos. El capellán Flores, Jacinto Flores, está aquí para ayudar a todas nuestras iglesias. No queremos enanos espirituales en nuestras iglesias. Nosotros, los adventistas, no estamos aquí para empequeñecernos. Nuestros pastores no se pueden empequeñecer. Somos los más grandes, tenemos la verdad presente. Somos esos ángeles volando por el medio del cielo con el último mensaje de amonestación para darlo a todo el mundo. Y si vamos a lograr esa tarea, si vamos a cumplir esa misión, tenemos que hacer como dice aquí la sierva de Dios. Nuestros ministros deben dejar de revolotear sobre las iglesias, deben ser dejados libres, en otras palabras, para que prediquen a los que no conocen la verdad. Porque si siguen nuestros jefes espirituales predicando a los que conocen la verdad, se van a empequeñecer ellos y sus congregaciones también. Mis hermanos, tenemos aquí nosotros un profeta verdadero. Sus palabras a veces son duras, pero dicen la verdad, como ya vimos, porque son en armonía con el libro de Hechos. Siguiente, por favor. Miren, aquí yo les voy a contar una experiencia personal, hermanos, porque su servidor ha sido pastor de la iglesia adventista del séptimo día por 15 años. Soy pastor ordenado, hoy ejerzo como capellán espiritual, soy un consejero espiritual, un capellán para pacientes desahuciados. Pero miren, quiero que miren esta ilustración. Y esto sucede en muchos distritos de nuestras iglesias. Hay una iglesia que es la grande, la iglesia madre o la iglesia central. Aquí la pongo como, es la que tiene más miembros, 150 miembros. Después hay otra iglesia por ahí, no tan grande, mediana, de 70 miembros. Y hay una chiquita ahí de 10 miembros. Entonces la pregunta es, ¿dónde debe estar el jefe espiritual? ¿Dónde debiera dedicar más tiempo? ¿Dónde se necesitan más sus talentos? Mis hermanos,
pues la realidad es que debiera de ayudar a la iglesia pequeña que a veces está comenzando. Pero ¿ustedes creen que eso pasa en nuestros distritos de iglesia? No, mis hermanos, a mí me pasó, yo lo viví. La iglesia grande de 150 miembros diciéndome a mí como pastor, como el jefe espiritual, pastor, aquí lo queremos nosotros. Queremos que visite a todos los miembros y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y la iglesia pequeña, pues que alguien más lo haga. Pero aquí también noten que puse un lugar en tinieblas, porque la sierva de Dios dice que nuestros pastores deben de estar predicando en esos lugares en tinieblas. Así que quiero lanzar tarea esta tarde. Vamos a la siguiente filmina, pastor. Y quiero hacer una pregunta, porque la sierva de Dios habla de lugares que todavía están en tinieblas. Quiero que para el proyecto misionero que tú vas a lanzar, te hagas esta pregunta. ¿Cuáles son tus lugares todavía en tinieblas, ahí donde estás tú en tu iglesia? ¿Será que hay una colonia cerca de ti donde no hay presencia adventista? Posiblemente hay un fraccionamiento, una pequeña ciudad cerca de tu iglesia, un barrio donde hay mucha gente perdida que no ha escuchado nuestro mensaje. Bueno, ese es el lugar que todavía está en tinieblas, donde nosotros y nuestros pastores debemos enfocarnos si queremos ser como la iglesia primitiva. Siguiente. Y puse aquí, hermanos, y esto lo pongo con toda sinceridad, un anuncio se busca. Todavía yo ando buscando una iglesia así. Todavía ando buscando todavía se busca en nuestra iglesia una junta directiva así, que obedezca a lo que dice este libro, el evangelismo, en la página 280. Miren lo que dice la sierva de Dios. Esto es ser como la iglesia primitiva, mis hermanos. Pero ¿quién lo está haciendo? ¿Dónde están las iglesias, las juntas directivas que obedecen a este consejo inspirado? ¿Dónde está la iglesia que va a obedecer a este consejo inspirado? Todavía se busca una iglesia así. Dice la sierva de Dios, en vez de mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad, digan los miembros de las iglesias a estos obreros. Aquí dice que nosotros, hermanos, debemos decir a nuestros pastores. No quiero usar la palabra quién manda aquí, pero pues para que me entiendan, a lo mejor lo voy a decir de esa manera. Pues ¿quién manda? ¿Los pastores o los miembros? Pues según este consejo son los miembros los que dicen lo que se va a hacer. Digan los miembros de las iglesias a estos obreros, a los pastores, id a trabajar por las almas que perecen en las tinieblas. Mantendremos las reuniones, permaneceremos en Cristo y conservaremos la vida espiritual. Trabajaremos por las almas que nos rodean. Ahí está algo para nuestra tarea, hermanos. Nosotros debemos trabajar por las almas que nos rodean. En tu iglesia, alrededor de tu iglesia, hay muchas almas perdidas que ustedes deben alcanzar. Y esos proyectos que mencionaba el pastor José, son los proyectos que vamos a lanzar en este diplomado, enfocados en las almas que rodean nuestras iglesias, y nuestros pastores que se vayan allá a esos lugares en tinieblas. Dice, y con nuestras oraciones y donativos sostendremos las labores en los campos más menesterosos y necesitados. Se busca una iglesia que obedezca a este consejo inspirado. Entonces, queremos lograr con este diplomado muchas iglesias que decidan, bueno, ya es tiempo de terminar la obra. Y si vamos a terminar la obra, si vamos a mover las tropas adventistas, vamos a tener que escuchar a nuestra mensajera. Vamos a tener que hacer lo que dice la Biblia sobre la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva era una iglesia que le daba prioridad al ministerio de la palabra. Le daba prioridad a la predicación del evangelio en lugares donde todavía no había sido alcanzada la iglesia. Y para eso están nuestros jefes espirituales, para que los dejemos libres. No es justo que nosotros dejemos la palabra para ir a servir a las mesas. Así hablaban nuestros pastores en aquella iglesia primitiva. ¿Dónde están? Se buscan ese tipo de pastores, se buscan este tipo de iglesias que obedezcan a estos consejos inspirados.
Siguiente, por favor. Miren, hermanos, en la iglesia adventista todo se torna más claro cuando tenemos en mente lo que hemos aprendido esta tarde, cuando se le da prioridad al ministerio de la palabra, como dice Hechos 6:4. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la clase de escuela sabática, pues tiene que ver con la obra de predicar el evangelio. Los adventistas tenemos que abrir la Biblia, estudiar la Biblia para poder enseñar nuestra doctrina. Por eso es muy importante la clase de escuela sabática. Pero ¿cuántos adventistas ni llegan a la clase de escuela sabática? Nada más llegan a escuchar el sermón. Hemos perdido el enfoque, por eso todavía estamos aquí y por eso hay un retraso, por eso Jesús todavía no ha llegado, porque nosotros no somos como la iglesia primitiva, ni a la escuela sabática llegamos, hermanos, a tiempo, cuando eso tiene que ver con el ministerio de la palabra, que podamos trazar bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de pastores, que los pastores deben dejar las iglesias, y muchos me atacan a mí en las redes sociales porque digo que los pastores deben dejar las iglesias. Como ya vimos, no son mis palabras, esos son palabras de nuestra mensajera, y así era la iglesia primitiva, así era. Los pastores dejaban sus iglesias y se iban a predicar y ponían diáconos, ancianos, líderes locales para que hicieran la obra ahí en la iglesia local. No debemos esperar un sermón cada sábado. Esas no son mis palabras, eso lo dice la sierva de Dios. ¿Por qué? Mis hermanos, ¿por qué lo dice ella? Porque si estamos todos predicando el evangelio a nuestro alrededor, ahí en el vecindario de nuestra iglesia, y los pastores allá afuera, entonces vamos a tener testimonios el sábado para compartir de la obra que estamos haciendo para el Señor, de los milagros que están sucediendo, porque estamos nosotros todos predicando el evangelio. Nosotros somos como la iglesia primitiva, que le damos prioridad al ministerio de la palabra. Entonces, por eso dice la sierva de Dios, no debemos esperar un sermón cada sábado, porque debe dejar que los hermanos den sus testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de la obra misionera. La escuela adventista, en muchos lugares todavía no tenemos escuela adventista. Y bueno, eso tiene que ver con preparar niños y jóvenes para la predicación de la palabra, mis hermanos. Todo es más claro cuando nosotros somos como la iglesia primitiva. Podemos entender estas cosas que a veces nos confunden. A veces atacamos lo que no debemos atacar porque no somos como la iglesia primitiva. El día que nosotros seamos como la iglesia primitiva, que le demos prioridad al evangelio, entonces sí, mis hermanos, vamos a entender por qué la escuela adventista es importante. Que el Señor les bendiga.